Quiero saludar a uno de los economistas más brillantes de nuestro país. Fue ministro de Hacienda y ministro de Minas, que es hoy en día, pues, esa combinación de variables económicas que para algunos preocupa, que para otros, por el contrario, da optimismo hacia el futuro. Me refiero a Mauricio Cárdenas, exministro. Bienvenido a la W. Buenos días y feliz año. Gracias, Julio. Muy buenos días. Saludos para todos. Doctor Cárdenas, usted conoce perfectamente el tema. Estuvo usted en Minas y Energía, fue hombre de la economía desde Hacienda y pues ha sido un hombre de dos gobiernos, de muchos gobiernos. Mire la combinación. Un presidente, como dice su amigo Carlos Caballero, con una caja popocha, lleno de dinero como ninguno en la historia, lleno de plata, el presidente Petro. Al mismo tiempo, ahora con el control absoluto del tema energético. Desde Ecopetrol, lo que usted ya ha escuchado son los anuncios, ha respaldado a su ministra, a pesar de que la viceministra ha denunciado que mintió. En el tema de salud, ya sesiones extras para una reforma que, aunque no conocemos, pues va a generar un gran debate, y lo que pretende el presidente, como lo anticipó la ministra aquí en el reporte de Coronel, es un cambio en la estructura de salud, pero un cambio de fondo. El tema de pensiones, usted ya sabe lo que piensa el presidente de la caja de las pensiones de los colombianos. Como si fuera poco, tenemos el control de los servicios públicos en el tema tarifario. El presidente asume las tarifas de los servicios públicos. Doctor Cárdenas, para muchos esta es la tormenta perfecta. Para otros, esta es la señal que llegó la hora del cambio perfecto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Julio, pues usted ha hecho una radiografía muy completa de lo que está pasando en este momento. Yo diría que han pasado 6 meses de este gobierno y podríamos decir que fueron 6 meses de calentamiento con una reforma tributaria que genera una caja muy importante, 22 billones de pesos, y entonces ahora sí arranca el juego de verdad. ¿Y qué creo yo? ¿Cuál es la forma de entender toda esa larga lista de iniciativas que usted acaba de mencionar? Para mí hay solo una, y son elecciones de octubre de este año. El presidente Petro sabe perfectamente que tiene que consolidar el pacto histórico para que realmente sea una opción política hacia adelante. El pacto histórico puede ser el partido, digamos, de mayor representación en el Senado, pero sigue siendo un partido relativamente pequeño. Todas estas iniciativas, si usted las analiza una a una, tienen el efecto popular, tienen ese efecto de, en el corto plazo, generar un cierto alivio, un beneficio, bien sea porque bajan las tarifas de los servicios públicos, bien sea porque se entrega un subsidio a los colombianos de la tercera edad, bien sea que el gobierno genera la sensación de que le está mejorando la calidad en la prestación del servicio de salud a la gente, en fin. Todo eso va orientado, bien sea porque no cobran peajes, que usted no lo mencionó, pero que es parte de esa ecuación, o que no suben los peajes. Entonces todo esto va a generar un efecto político, que yo creo que el gobierno lo quiere capitalizar alrededor de las elecciones. Súmele la reforma política, porque la reforma política, al crear la figura de, primero, el cambio de partido, el transfugismo, 2, la posibilidad de que los congresistas sean ministros, pues va a generar también esas condiciones para que algunos congresistas consideren que les resulte conveniente irse, digamos, alineando con pacto histórico. Conclusión, yo veo que este va a ser un año muy movido, va a ser un año de muchas tensiones, va a ser un año muy difícil, y todo esto revestido con una economía que, contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, no va a estar tan mal. Todo el mundo hablaba que este año iba a haber una recesión, que iba a ser una crisis, que el crecimiento no iba a llegar ni siquiera al 0.5%, lo que ha dicho el Banco de la República. Yo no creo. Yo creo que en medio de esas condiciones, con más plata en manos de la gente, con los subsidios y con la economía mundial menos mal de lo que se pensaba, este año para Colombia en la parte económica no va a ser un año con un crecimiento tan pobre. Yo creo que el crecimiento va a estar en el 2 o por encima del 2%. Entonces, creo que va a ser un año de mucha tensión, muy movido, muy complejo, y sobre todo, y con esto termino, Julio, invocando ese cuarto poder, el poder de la calle, para que el poder de la calle tenga injerencia sobre el Congreso cuando el turno le toque al Congreso, o si
ya las cosas están en manos de las Cortes, voltee la cara en la Plaza de Bolívar y ya no mire hacia el Parlamento, sino mire hacia las Cortes para ponerle presión a las Cortes en las decisiones. De manera que eso es lo que yo veo que se viene este año, Julio. Exministro, usted ha hecho pues algo muy importante, que es resaltar que la economía va a crecer. Es decir, que pues no es el mundo ideal, pero que no nos va a ir tan mal. Usted mira hoy un titular, por ejemplo, Nestlé metiendo $100 millones en Colombia. En materia de alimentos, la apuesta por Nutresa del grupo árabe y Gilinski, pues es una apuesta que no se hace para un país en crisis o sin futuro. Y muchos indicadores más indican que la apuesta por Colombia sigue siendo válida e interesante. Pero en ese análisis que usted hace, en donde dice, sí, pero todo esto es para que el presidente consolide un poder que no tiene, porque no tiene líderes regionales, porque no tiene gobernadores, porque no tiene alcaldes, le toca unirse a los partidos tradicionales. Esto tiene un componente político. Independientemente de esa intención política que tiene el presidente, estas reformas de las que estamos hablando, estos cambios, ¿le sirven o no le sirven a Colombia? Yo creo que son unos cambios que están orientados, digamos, predominantemente por la ideología, o sea, por los dogmatismos. No es un debate realmente técnico de cifras, de si las reservas son o no son, si el petróleo está o no está. No es un debate sobre si las EPS hacen la tarea de controlar y mantener, digamos, el gasto en salud en línea con los recursos que haya disponibles. No, yo creo que es un tema más ideológico y lo que estamos viendo es una avalancha de iniciativas que todas tienen un común denominador, y es la solución a los problemas de Colombia pasa por el Estado, o sea, el Estado manejando la salud, el Estado manejando las pensiones, el Estado haciendo las carreteras, porque con, digamos, el modelo de APPs queda muy cojo si los peajes no se pueden cobrar o no se pueden subir. Entonces, el Estado en el centro de la solución. Y yo creo que ahí, pues, hay obviamente una ideología. Ahora, ¿qué pienso yo? Si usted me pregunta mi opinión, yo digo, está bien fortalecer las capacidades del Estado, está bien que el Estado ayude a resolver muchos de los problemas de Colombia, pero eso es construyendo sobre lo que ya hay. No se trata de echar para atrás y decir, vamos a volver al modelo de hacer carreteras a través del Invías, de la obra pública, o vamos a volver al modelo de que los servicios públicos los manejaba el presidente con las empresas estatales. Ya el país pasó por allá y ya el país se dio cuenta que ese modelo pues tenía muchas limitaciones. Entonces yo diría que lo que más nos convendría a los colombianos es que el Congreso de la República le quitara un poco esa carga ideológica a los proyectos y dijera, bueno, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Cómo hay que hacerlo? Pero tal y como van a venir, yo me temo que las respuestas que va a dar el gobierno van a ser, metamos el Estado es el protagonista, el Estado es el que nos va a resolver todos los problemas. Y eso, en el fondo, es algo que no le conviene al país. Exministro, usted mencionaba unos puntos que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con el tema de los peajes, de las tarifas de los servicios públicos. Otro de los temas es, por ejemplo, el SOAT. Hay varios de estos puntos que analistas han dicho, esto ahorita pues es una medida que beneficia a los colombianos, que están contentos con estas situaciones porque alivia un poco el bolsillo de ellos, pero ¿qué va a pasar de cara al futuro? ¿Puede haber también un efecto en los próximos años por estas medidas que hoy se están tomando para reducir el impacto en el bolsillo de los colombianos, pero que en el futuro puede salir peor con esta situación? Tal cual. Hay muchas de estas medidas que tienen exactamente ese efecto, y en el corto plazo generan un beneficio, una cierta sensación de bienestar, un alivio, pero en el largo plazo salen caras. Pero como estamos pensando en las elecciones de octubre, pues lo que predomina es el corto plazo. Nadie se pregunta ¿y quién va a pagar esto a largo plazo? El SOAT es un buen ejemplo, eso genera un hueco. En los peajes, el cálculo que yo tengo del no aumento de los peajes este año es que eso le cuesta a los concesionarios, a los que pusieron la plata para hacer esos proyectos, $100 millones al año. Y son 100 millones que pues se facturan todos los años, porque el año entrante no van a subir los peajes para recuperar lo que no se incrementó este año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se crean unas cuentas que después hay que pagar. Por eso en medio de toda esta conversación es tan importante el ancla fiscal. Yo diría que este va a ser un año que pues va a ser fundamental que el ministro de Hacienda sea quien se para en la raya
y dice, mire, no podemos, así tengamos la caja, como decía Julio, popocha, no podemos darnos el lujo de generar una gran cantidad de beneficios para los cuales existe la plata hoy, pero no necesariamente existe la plata a futuro. Entonces, esa es otra forma de leer lo que está pasando. Mucho aumento de gasto y mucho compromiso hoy que genera sensación de bienestar, pero que a largo plazo nos sale costoso a todos. Doctor Cárdenas, usted recuerda, porque Gustavo Petro es coherente con lo que anuncia y es coherente con lo que ha hecho en el pasado. ¿Usted recuerda qué pasó cuando él como alcalde bajó las tarifas de Transmilenio? Y obviamente pues ahí se produjo un hueco, pérdidas. Después, ¿qué pasó? ¿Las reajustó otra vez? No. Después vino un problema serio en Transmilenio, que estaba con las finanzas muy descuadradas, que obviamente después la pandemia pues fue ya como decir el golpe final, y tuvo que entrar el gobierno a dar unos apoyos para sostener los sistemas de transporte y particularmente el sistema de Bogotá, de Transmilenio. Entonces, no, esto no viene después con una medida que corrija, que busque tapar el hueco, no, viene simplemente con un compromiso de que se van a bajar las tarifas, o el caso de las basuras es parecido. Y después pues ya se verá quién resuelve el problema. Yo creo que esa es un poco la actitud. Doctor Cárdenas, de las 3 grandes reformas que se presentarán este año, salud, pensiones y reforma laboral, ¿cuál es la que más le preocupa? Hombre, Lucas, yo diría lo siguiente: para la gente, para el colombiano de a pie, para la calidad de vida de los colombianos, indiscutiblemente la reforma a la salud es la que nos toca a todos. Para la economía como un todo, para la macroeconomía, pongámoslo en esos términos, la reforma a las pensiones. ¿Por qué? Porque la reforma a las pensiones toca el ahorro, y el ahorro es fundamental para un país, para el crecimiento de un país. Entonces, si vamos a tomar un ahorro que ya existe, que ya estamos haciendo todos los colombianos, y lo vamos a gastar, pues evidentemente eso compromete el crecimiento futuro de una economía. Ahora, si la reforma pensional lo que hace es mover un ahorro que está hoy en los fondos privados hacia el fondo público, hacia Colpensiones, pero dejarlo allá ahorrado, no tocarlo, no gastárselo, pues es una reforma que no hace ese daño macroeconómico, pero eso no lo sabemos, no sabemos realmente qué es lo que quiere el gobierno, si quiere coger ese ahorro para gastárselo dentro de esta lógica de lo que estamos hablando hoy, o si responsablemente lo que quiere decir es, mire, ese ahorro que va a pagar las pensiones de ese primer pilar, lo que sería como el primer salario mínimo de una pensión, lo que va a hacer es que se va a quedar guardado en Colpensiones, pues ya ese es otro tipo de reforma que no hará un daño macroeconómico. Entonces aquí falta mucho por saberse. Pues, esperemos a ver cuáles son los proyectos que finalmente se radican. Va a haber obviamente una congestión legislativa y una congestión fuerte además en la Comisión Séptima, porque las 3 reformas, pensiones, salud y laboral, entran por las comisiones séptimas. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que priorizar. Me llamó la atención que el gobierno dijera que va a empezar con la reforma a la salud, de manera que se ve que esa es la apuesta que el gobierno considera que tiene mayor dividendo político. Yo creo que es eso, más en la adición presupuestal que también se va a radicar y que se discutió este fin de semana en Villa de Leyva. En esa adición presupuestal viene el subsidio de medio salario mínimo para los colombianos de la tercera edad en condición de pobreza. Yo creo que esos son los 2 pilares de la estrategia del gobierno para ir ganando favorabilidad política. ¿Por qué? Porque el presidente Petro sabe que necesita eso, si no va a seguir por el camino de Boric, que ha perdido muchísima popularidad en Chile, en parte por no haberse metido con este tipo de iniciativas que son de un corte más populista. Entonces yo creo que el presidente Petro dice, a mí no me va a pasar lo mismo que a Boric. Y de las propuestas que ha hecho el gobierno, ¿cuál le parece o cuáles le parecen que están bien encaminadas? ¿Félix? Sí, señor. Hola, Félix. Buenos días. A ver, a mí personalmente me parece que en el tema de la reforma pensional, bien hecha, conservando el ahorro, insisto, pero dejando que haya ese primer pilar que administra lo que sería una pensión equivalente a un salario mínimo en manos de Colpensiones, tiene una lógica. Le voy a decir por qué. Porque esas pensiones de un salario mínimo, en la mayoría de los casos, por no decir todos,
ya tienen un componente muy fuerte de subsidio del gobierno. Entonces el gobierno puede decir, mire, si yo al final voy a acabar pagando esas pensiones, pienso que es mejor desde el principio manejarlas todas, manejar todo el pago de esa pensión equivalente a un salario mínimo, ahorrarme unas comisiones y de una vez, digamos, ser el administrador de ese primer pilar. Pero esa es una reforma poco probable, porque yo creo que el gobierno va a querer echarle mano a más. El gobierno ha hablado de 4 salarios mínimos. Yo diría que esa reforma puede salir bien si se limita a algo así como los aportes sobre los ingresos de aproximadamente 1.6 salarios mínimos. Hasta allá que vayan a Colpensiones y a partir de 1.6 salarios mínimos sí hacer el aporte a los fondos privados. Pero tengo mis dudas de que eso realmente sea lo que va a hacer el gobierno, porque ya lo dijo el presidente Petro en campaña 1000 veces, que él quiere tomar hacia Colpensiones todos los aportes hasta 4 salarios mínimos. Vamos a ver quién gana ese pulso, porque el ministro de Hacienda, siendo el jefe programático de la campaña de Sergio Fajardo, había dicho que hasta 2 salarios mínimos, que creo que sería más razonable. Señor exministro de Hacienda y Minas, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Feliz mañana. Gracias, Julio.